cruzaron el océano en sus barcos adornados con figuras de animales y monstruos mitológicos. Inspiraron miedo y se dijo que venían del mismo infierno para castigar a un mundo lleno de pecado. Estos increíbles guerreros del norte se conocieron como vikingos, y la mera mención de ese nombre trajo miedo a los corazones de reyes y campesinos. Los vikingos son guerreros de Escandinavia, una región fría que está cubierta de hielo y nieve la mayor parte del año. Este entorno inhóspito dificultaba la plantación y la cría de ganado, y muchas familias vivían en la miseria. Esto ha llevado a muchos hombres e incluso a algunas mujeres a buscar otros medios de supervivencia y adquirir riqueza. Los pueblos y aldeas eran constantemente atacados por grupos de invasores que buscaban comida, esclavos y cualquier otro objeto de valor. Para aumentar sus posibilidades de supervivencia y defensa, las familias que compartían un parentesco o lazo de sangre formaron clanes distintos. Algunos de estos clanes se convirtieron en reinos independientes con pequeñas ciudades rodeadas de empalizadas de madera. Y así comenzó una gran variedad de reinos nórdicos que vivían en disputas por tierras fértiles o en guerras derivadas de antiguas enemistades de sangre. Mientras el resto de Europa se reunía en torno a la fe cristiana, los nórdicos seguían la tradición de una cultura guerrera. Con el tiempo se hizo menos ventajoso y rentable para los nórdicos atacar las fortalezas de los demás, ya que las más prósperas estaban protegidas por feroces guerreros. Fue entonces cuando muchos señores y jefes de guerra dirigieron su atención a las ciudades de Europa, que en su mayoría no tenían ni muchos guerreros ni defensas eficientes. El 8 de junio de 793, los monjes ingleses seguían su vida en el tranquilo monasterio de Lindisfarne cuando a lo lejos se vieron las velas de los barcos. Los barcos atracaron en la playa y de ellos salió una horda de guerreros de aspecto bárbaro. Los monjes no tuvieron ninguna oportunidad. El monasterio fue saqueado e incendiado y los monjes fueron ejecutados o esclavizados. Comenzó entonces un periodo conocido como la Edad Vikinga. Los vikingos eran nórdicos, pero no todos los nórdicos eran vikingos. Muchos vivían como constructores de barcos, pescadores, comerciantes y agricultores. Cualquier persona libre podría participar en las incursiones de los vikingos y sería responsable de su propia seguridad. La principal actividad de los vikingos era la piratería, en la que atacaban pueblos costeros o barcos mercantes, pero también aceptaban ser contratados como mercenarios para luchar en guerras entre reinos extranjeros. Para cruzar los mares, los vikingos desarrollaron un nuevo tipo de nave increíblemente avanzada para la temporada. Sus barcos se llamaban Drakkar, los barcos del dragón. Eran barcos muy bien construidos con un casco hecho de madera superpuesta que permitía al barco contender contra las fuertes olas y resistir mejor los impactos. Se tallaron figuras de dragones y otras criaturas en la proa de los barcos. Estas figuras se colocaban durante las batallas y podían ser retiradas en períodos de paz. Los barcos más largos podrían llevar hasta 50 guerreros y su forma delgada les permitía ser utilizados en ríos estrechos y poco profundos. En el combate los vikingos llevaban pesadas cotas de malla y los más ricos usaban hermosos cascos adornados con grabados y contrariamente a la creencia popular, los cascos usados por los vikingos no tenían cuernos. Sus escudos eran redondos y además de ser utilizados para la defensa también servían para atacar y desequilibrar al oponente. En los escudos estaban pintados símbolos religiosos, los colores del clan o el emblema de sus familias y soberanos. La mayoría de los vikingos usaban hachas para luchar, ya que las espadas eran muy caras y codiciadas. Muchas de estas espadas eran obras de arte y algunas se convirtieron en leyendas, como la famosa espada Ulfr. Los vikingos luchaban principalmente formando muros de escudo, luchando en combates muy cercanos y feroces, y a menudo se decidían más por la determinación de los guerreros que por las tácticas de combate. Las mujeres tenían mucha libertad en la sociedad nórdica en comparación con otros pueblos de la misma época. Podrían acumular riquezas, heredar tierras e incluso tomar las armas para participar en las invasiones. Los vikingos creían que los valientes guerreros que morían en la batalla y tenían un arma ganarían el derecho de entrar en el Valhalla y ocuparían un lugar en la gran sala del gran dios Odín.
Cuando no estaban en combate les gustaba llevar ropa de colores adornada con joyas y costuras bien trabajadas. La calidad de la ropa indicaba la riqueza que poseía el guerrero, y muchos complementaban su apariencia con el uso de costosas pieles de lobo o de oso sobre sus hombros. Muchos vikingos se convirtieron en poderosos y ricos señores de la guerra. Muchos construyeron enormes salones que sirvieron como lugares de reuniones para reuniones militares, fiestas y bodas. Cuando un prominente rey o jefe guerrero llegaba al final de su vida, se celebraba una ceremonia durante el funeral. El cuerpo del difunto se colocaba en una de las valiosas drácars y luego se prendía fuego al barco cuando emprendía su último viaje a la otra vida. Las invasiones vikingas de Europa duraron 300 años y durante ese periodo muchos reinos experimentaron el terror de ser atacados por grupos de guerreros sedientos de sangre que devastaron todo a su paso y luego zarparon en sus barcos antes de la llegada de las tropas de los soldados locales. Inglaterra fue una de las regiones que más sufrió a manos de los vikingos. Inglaterra estaba dividida en muchos reinos sajones, la mayoría de ellos rivales entre sí, y con la llegada de los vikingos muchos de estos reinos cayeron luchando solos. Una oración siempre se repetía y sonaba en las iglesias y capillas de toda Inglaterra: «Protégenos, Señor, de la ira de los hombres del norte». No todos los que se embarcaron en las incursiones vikingas buscaban solo fama y riqueza. Muchos buscaban buenas tierras para asentarse y criar a sus familias. Gran parte de Inglaterra estaba dominada por los señores de la guerra nórdica, formando una división de tierras llamadas Denalow, donde muchos vikingos establecieron granjas e incluso vivieron en armonía con los sajones. Fue gracias al rey Alfredo de Wessex de Sajonia que Inglaterra comenzó a organizarse en una nación unida y a crear un ejército capaz de enfrentarse a las hordas de guerreros nórdicos. Durante sus viajes a través de los mares en busca de botín y comercio, los vikingos navegaron a través de gran parte del globo, pasando por Rusia, Constantinopla y llegando al norte de África. Una expedición marítima dirigida por el explorador nórdico Leif Erikson llegó a América del Norte, un logro que solo se repetiría 500 años después con Cristóbal Colón. La historia de este increíble viaje se cuenta en las sagas de Vinland, y en Canadá se encontraron rastros de un asentamiento nórdico. La fama de los vikingos ya se había extendido por todo el mundo, y en Constantinopla muchos sirvieron como guardias personales conocidos como vagueres al servicio de los emperadores bizantinos. Entre los vikingos había un grupo de guerreros que se destacaba por su valentía y locura. Los Berserkers eran guerreros furiosos y salvajes que durante las batallas podían despertar una furia incontrolable. Los Berserkers consumían bebidas alucinógenas durante los rituales dedicados al dios Odín. Estas bebidas ayudaban a soportar el dolor de las heridas graves y daban más fuerza y energía durante un corto periodo de tiempo. Sin embargo, muchos quedaron con secuelas debido al uso de tales sustancias, cayendo en un estado permanente de imaginabilidad o demencia, y en muchos casos no distinguieron entre amigos y enemigos, siendo un peligro para su propio ejército. Muchos berserkers lucharon semidesnudos y con pieles de oso en un intento de invocar la fuerza sobrehumana de este animal. Hay historias sobre guerreros que incluso se convirtieron en verdaderos osos. El trabajo de los berserkers era causar desorden entre las líneas enemigas y romper la formación de las paredes de los escudos, pero en sus frenéticos ataques muchos morían tan pronto como se acercaban a las armas enemigas. Muchos vikingos dejaron su nombre en la historia, como el atrevido Ragnar Lothbrok, que comandó las invasiones en Inglaterra y habría participado en muchos ataques en Francia, incluido el saqueo de París. Finalmente fue capturado por el rey Ella y murió siendo arrojado a un nido de serpientes. Ragnar es un héroe en las sagas nórdicas y la historia de su vida entera es considerada un ejemplo perfecto de cómo debe ser un vikingo. A pesar de todo el misticismo que rodea a Ragnar Lothbrok, no hay pruebas históricas de que existiera y probablemente fue un personaje legendario para ilustrar los logros de los vikingos. Otra figura llamativa que se hizo famosa por su crueldad fue Ivar el Deshuesado, que persiguió y ejecutó a los cristianos por puro placer. Los vikingos adoraban a los antiguos dioses nórdicos Odín, Thor y Loki, y con la llegada del cristianismo a Escandinavia, muchos siguieron las dos religiones sin ver ningún problema. No era raro ver a los guerreros vikingos con un amuleto del martillo de Thor colgando junto a una cruz católica.
Con el paso del tiempo, la cultura vikinga se volvió más y más pacífica y los ataques de grupos de saqueadores se hicieron cada vez más raros. Incluso durante la Edad Media, la mayoría de los asentamientos vikingos en Europa se convirtieron en reinos oficiales como el Reino de Normandía, que se había formado en Francia y fue fundado por colonos vikingos. En Escandinavia, los reinos nórdicos habían adoptado el sistema del feudalismo que surgió en Europa, así como otras costumbres consideradas más civilizadas. Los legendarios vikingos han abierto el mundo con su coraje y su deseo de riquezas y han conquistado su lugar en la historia con hierro y fuego.